Bueno, hay nuevas sanciones a la empresa Orbit cubana o viejas recicladas. Quisiera saber realmente cómo es. Ustedes saben que esta empresa está encargada, entre otras cosas, de la remesa. Vamos a ver cómo lo anunció Cuba. Adelante. Comento que el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó, esto lo hizo en su cuenta oficial en la red digital X, que no sorprenden las medidas criminales anunciadas para amenazar a Cuba, un país que no tiene una sola medida en vigor contra los Estados Unidos. Así señaló, también dijo que el anuncio representa otro abuso envuelto en la mentira para justificar el cerco criminal del gobierno estadounidense contra nuestro pueblo, con fines de desestabilización y dominación. Muy bien, vamos a hablar con Rolando Cartaya de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, fundador del periodismo independiente en la isla. Muchas gracias por estar con nosotros, Cartaya. Tenemos a Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación de Colonos o Propietarios en Cuba. Me gustaría empezar, Nick, como también abogado, implícitamente dice Cuba, bueno, que dice Díaz-Canel que Cuba no tiene ninguna medida implementada contra Estados Unidos. ¿Qué medida económica podría tener? O a lo mejor sí la tiene y no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, más bien ha tratado de destabilizar la política norteamericana en cualquier oportunidad que le ha surgido, ¿verdad? ¿Qué otra medida ha tenido? Medidas de inteligencia, ha tenido medidas de infiltración. Obviamente, pero no fue la confiscación sin compensación, bueno, una medida económica contra Estados Unidos. Claro, y eso fue el inicio del embargo. Por eso se impone el embargo, por la confiscación sistemática de las empresas norteamericanas por sin Cuba, compensación. Sin compensación. Y después siguió para confiscar las propiedades de los cubanos, las más grandes, las más medianas, las pequeñas, hasta los estantes de limpiabota. Eso mismo lo dijeron ellos, ¿no? Sí, el estante, ¿no? El cajoncito de limpiabota. El cajoncito, las peluquerías, etcétera. Y antes de eso, los supuestos bienes malversados, ellos definieron eso muy ampliamente para agarrar lo que quisieran, mucho más allá de los colaboradores de Batista anteriormente, ¿verdad? Pero eso es lo que inicia el embargo, eso es lo que crea el embargo. Y Cuba ahora, estas medidas que el presidente Trump ha reversado, o sea, puso Cuba de nuevo en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, reversó la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton, permitiendo las demandas contra los traficantes de propiedad robada. De propiedades robadas en sociedad con el gobierno de Cuba, y restauró el memorándum del 2017 del Consejo de Seguridad Nacional que había prohibido inversión americana en hoteles y otras empresas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas. Ahora han extendido eso a Orbit, porque anteriormente por FinCimex, ahora por Orbit, Cuba, las Fuerzas Armadas cubanas han coaptado la desesperación de las familias de ayudar a los familiares y se cogen su tajada grande de las remesas. Y esto no es una medida radical, es una medida de sentido común. Vamos a no permitir a las Fuerzas Armadas cubanas que se lucren del sufrimiento del pueblo cubano, ya que se ha expuesto recientemente en el Miami Herald que hay billones de dólares en cuentas de ultramar controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, mientras el pueblo se está muriendo de hambre. Esto muy sensato lo que ha hecho la administración de Trump y Marco Rubio ahora como secretario de Estado. Cartaya, ¿qué es la empresa Orbit? Orbit es un travesti. Orbit es FinCimex, era la empresa que tramitaba las remesas y durante mucho tiempo tramitó miles de millones de dólares en remesas, principalmente de los cubanos. De los cubanoamericanos, ¿no? Entonces, cuando Trump pone la medida de que FinCimex es una de las empresas de la lista restringida del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, FinCimex ya no puede, porque es una empresa que es reconocida como militar o en poder de los militares del grupo Gaesa. Entonces ellos lo que hacen es, según me cuentan,
mudan las computadoras para la casa de al lado, mudan personal y le ponen un cartelito que dice Orbit S.A. Y entonces, oficialmente, esta empresa pertenecía al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. Pero en realidad, hace poco, Nora Gámez en el Miami Herald escribía que ella tuvo acceso a documentos. Ahí están los dos edificios, se mudaron de uno para otro. Sí. Acceso a documentos de CIMEX, en los que CIMEX le rendía cuenta a GAESA, al Grupo de Administración Empresarial, sobre las remesas tramitadas por Orbit. O sea, ella tuvo acceso a esos documentos. Quiere decir que está probado que esta es una, como te decía, es un travesti, vistieron a las muchachas con un uniforme verde, etcétera, para darle otra impresión, pero es así, es lo que... Y la administración Biden en 2022 aceptó a esta empresa como una empresa independiente que no tenía nada que ver con los militares. Qué gracioso. Es que es tan obvio. No hacía falta que entrara Trump para darse cuenta que la única fuerza económica capaz de manejar esta remesa es claro que es la fuerza militar cubana. O sea, eso no debe sorprender a nadie. Y hubo los que dijeron, no, es independiente, es otra entidad, etcétera. Pero obviamente es la misma cosa, la misma gente. Ahora, el gobierno en Cuba abrió esta tienda de Quinta y 70 que es solo en dólares, cosa que piensan reproducir en otros lugares, pero parece que no tienen suficiente menudeo para cambiar, cuando tú llegas y pagas en dólares para darte el cambio, y están dando cambios en caramelo. Ellos se quejan y dicen que en realidad es en otros productos, te pueden dar un chocolatico, no sé, un refresco, algo así. Y les molesta que la gente se burle de eso, casi porque es sagrado, es el caramelo, es como una hostia marxista, ¿no? Digo yo, vamos a ver cómo la pesadez que lo plantean ellos. Sí quisiera aclarar, porque bueno, ha sido muy recurrente, sobre todo, déjeme decirle, Randy, más que inconformidades con el tema del vuelto, eso lo que ha generado es un ánimo como que de burla, como que de ridiculizar. Y la gente refiere mucho, no, el vuelto me lo dan en caramelo. Bueno, no solo caramelo, hay otros productos ahí en la caja registradora disponibles para ofrecer al cliente en compensación por el vuelto que le corresponde. Y eso es una práctica que no solo es aquí, en otras economías parcialmente dolarizadas también pasa, porque precisamente el tema está en que la moneda. ¿Cuáles son esas otras economías? Que devuelven caramelo, no sé. A lo mejor en la bodega de fulanito, ¿no? Vamos a una pausa. Y esto de los caramelos tiene una referencia de cuando estaba, bueno, tú, no sé si te tocó, de una metáfora que nos enseñaban en las escuelas en Cuba, que ahora se les ha virado. Cuando regresemos de la pausa, bueno, Cuba no ha liberado un preso más, y hay que preguntarse qué esperan realmente de la administración Trump luego de ver la negociación con Maduro. Me voy a salir un poco del tema económico porque yo he notado un disgusto, y después vamos a tocar el tema más a profundidad, dentro de la oposición venezolana por esa negociación con alguien sobre el que tienen un precio a su captura, por quien se supone que no reconocen, etcétera, y porque creen que el chantaje migratorio les ha funcionado, que es algo que ha utilizado Cuba. Entonces la pregunta es, ¿está Cuba anotando cómo le va a Venezuela en la negociación para cuando les toque a ellos? Pues en el caso de Venezuela, Juan Manuel, estaba el caso de los rehenes. O sea, había rehenes estadounidenses allí y tenían el punto del tren de Aragua y todos los venezolanos criminales que mandaron para acá. Entonces, no creo que Trump se podía dar el lujo de tomar una determinación contra el régimen de Maduro sin antes resolver estos problemas, es lo que me parece. Si Cuba piensa que va a negociar, yo pienso, y he tenido algunos tips, de que lo que viene es mayor. O sea, lo que ha hecho hasta ahora el Departamento de Estado es restaurar
lo que Biden había quitado. Ahora vienen las medidas. O sea, vienen medidas con las remesas y vienen medidas con no inversiones, nada. Sí, pero cuando Trump diga, vamos a devolver a cubanos, Cuba le va a decir no. Y ahí no lo obligará a sentarse en la mesa de negociación como ha hecho siempre. Es posible que haya algún tipo de negociación, pero la intención del gobierno de Trump no es Porque ¿qué armas tiene llegar a un Cuba? acuerdo con... El arma migratoria, el arma del chantaje emocional con los propios exiliados, que entonces no podrás visitar a tu familia, o que si no puedes ayudarlo, que le has complicado la vida a los tuyos. Y yo no veo, y bueno, las alianzas, Rusia y China. Irán. Yo no veo fuera, Irán también, yo no veo fuera de esos tres elementos con qué cuenta Cuba si de verdad el resto es un cascarón o estoy yo siendo muy optimista. No, yo creo que, o sea, nosotros como cubanos exiliados, más que nadie, estamos sensitivos a la preocupación de la oposición venezolana, que nadie queremos que le otorguen ninguna ápice de legitimidad a Maduro. Al mismo tiempo, como has bien dicho, para sacar los rehenes y para que acepten los pandilleros, lamentablemente el único que hay ahí con quien lidiar por el momento es Maduro. Ahora, ahora es la coyuntura importante. Yo creo que teniendo a Marco Rubio como secretario de Estado, tenemos a alguien ahí en el oído de Trump con nuestras preocupaciones, que no se desvíe ese progreso hacia algún tipo de legitimación tácita a Maduro, pero que ahora se empiece a apretar a Maduro y a los que mantienen a Maduro, que es la inteligencia cubana. Ahora veremos si nos ha resultado beneficioso este cambio de administración, y yo creo que la respuesta tiene que ser sí, comparado con lo que había antes. Claro, nosotros siempre nos aprovecharemos del que esté en poder para ayudar al pueblo de Cuba, pero ciertamente esta vez se reúnen una serie de factores que no hemos disfrutado por mucho tiempo. Pero Cuba no deja de tener esas armas en la mano. ¿A dónde nos llevan? ¿El arma cuál? ¿Migratoria? Tiene el arma migratoria, el de chantaje emocional, estos son cuentas mías personales, y la de las alianzas, porque Cuba también puede hacer otra cosa, Siempre que ha sido el caso. Cuando se vaya a negociar con Rusia, Ucrania, y no por gusto se han metido allí, además de eso, seguro. Ellos van a decir, bueno, a Rusia, tratarán de convencer a Rusia de que vuelva, como en la crisis de los misiles, a poner a Cuba como una pieza de negociación. Ok, yo hago esto y esto, pero ustedes allá no se metan con Cuba. La pregunta es si va a funcionar. ¿El arma migratoria por dónde? ¿En una frontera con 10.000 marines? ¿O como en el año 94, un éxodo desordenado en Balsa, sí, que le pusieron un cordón que desgraciadamente hicieron que mucha gente muriera, porque la gente decía, no, los americanos están ahí mismo. No estaban ahí mismo. Estaban a 20 kilómetros o 12 millas territoriales. Y mucha gente murió porque el gobierno de Cuba les abrió las puertas a las balsas. La gente iba por la calle con las balsas y los barcos. Y todas esas personas fueron a parar a Guantánamo. Y después entonces vinieron acá. Pero no no creo. Siempre sientan a Estados Unidos en la mesa de negociación. Claro. Además te dicen, no, como dijeron en Venezuela, solo vamos a hablar de inmigración. Eso siempre es falso. Claro, no, claro. Porque lo que pasó, ya pasó, lo dijimos antes y pasó. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué es lo que pasa siempre? Tú dices, tienes que recibirme de vuelta a los delincuentes del Tren de Aragua. Y Maduro dice, como dijo, no tengo ningún problema, pero no tengo dinero para recibirlo. ¿No? Y entonces, sí, oye, claro, hubo un momento que estuvieron pagando por devolución a Cuba $10,000 por devuelto. Wow. Entonces, bueno, le dice, la gente se está yendo por culpa de las sanciones, quítame las sanciones. Ya estás hablando de otro tema, ya no es solo migratorio. Ellos vinculan todo eso con el tema migratorio. Por supuesto. Pero tenemos que esperar que con esta administración tenemos un sentido de la realidad de Cuba diferente al que hemos tenido La pregunta antes. es si la administración, ya no Marco Rubio, su prioridad en el caso de Venezuela es que le reciban al Tren de Aragua
o la democracia en Venezuela? La administración no es monolítica, tiene sus facciones y hay que alentar las facciones que nos favorecen a nosotros y desalentar las que nos desfavorecen. Pero por eso yo digo, porque la gente se molesta, no es aplaudir todo lo que hagan, No, porque claro, si claro. no, los 2 primeros años Trump no hizo nada con Cuba. Es verdad, Hay que presionar, hay que presionar y hay que presionar, porque si no, hasta el propio Marco Rubio se duerme. Pero porque título tiene 3 100 empezó. problemas. Recuerda que Tiene Trump 100. ya de entrada dijo que Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. Esa sí es un arma Eso es muy importante. contra Maduro. O sea, Chevron le está Sí, pero vendiendo. le extendieron un mes Chevron. Sí, se lo La extendieron. otra administración, Sí. hasta ahora. Pero, o sea, eso está. Maduro creo que tendrá que. No sé cómo va a responder a eso. Tienen que Porque ahí apretar sí, bien. la economía del régimen. Vamos a ver, venezolano vamos se a ver. cae. Estamos subidos en la ola. En la ola, sí. Repito, ¿a dónde va a ir a parar? No lo sé. Tenemos